es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Bueno, antes de darle continuidad al estudio, yo quisiera hacer un comentario sobre algo que el Señor me mostraba en esta semana, Lolita. Amén. Fíjese que la palabra híbrido, ha oído usted, ¿verdad? Un híbrido es aquello que es un término que se utiliza del resultado de la unión de dos mezclas, ¿verdad? Eso es un híbrido. Yo realmente solo lo había oído cuando se hace una plantación, alguien que planta una rosa. Los japoneses usan mucho eso de que en el mismo tronquito de la rosa ellos pueden injertar diversos colores, ¿verdad? Pero también así se ha ido experimentando con diferentes plantas, animales, pero también en personas. Nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos con una mente híbrida. Y realmente, Lolita, yo estaba un día de estos meditando en lo difícil que es cuando llegamos a algunos lugares para dar las enseñanzas, para dar el discipulado. Pareciera como si la mente está bloqueada, ¿verdad? Voy a usar ese término. Para unos es más fácil entender, para otros más difícil. Y entonces yo le preguntaba al Señor y esa era la respuesta. Son mentes híbridas. ¿Qué significa eso? Hemos recibido tanta información, Lolita, hemos recibido tanta doctrina, por decirlo así, y hemos abrazado demasiadas cosas en la mente. Entonces, es difícil ahora tener una mente pura, es decir, una mente que se apega 100% a la palabra de Dios. Amén. Y aquí quiero atreverme a comentar que ese mismo día que yo estaba con esa inquietud, una pastora me abordó, y esposa de pastor, ¿verdad? Para aquellos que tienen pues sus diferencias. Una esposa de pastor me abordó y me dijo que había tenido un sueño conmigo. A mí me impresionó y me atrevo a contar esto públicamente porque es una experiencia bastante real, sobrenatural. Eh, Me dice ella, hermana, yo la vi que usted estaba llegando a un lugar para dar la enseñanza. Y era un lugar, me dice, estaba como en la orilla de un pueblo, pero era extenso el local que se había buscado y estaba lleno, aquello estaba llenísimo y estábamos expectantes de lo que iba a acontecer. Pero para su sorpresa, me dice, en la medida que usted empezó a introducirse dentro del lugar a donde iba a dar la enseñanza, sorpresa, habían muchos maniquís en medio de la congregación, ¿verdad? Oh, wow. Y algunos maniquís, y me dijo ella, y eran muchos, algunos maniquís estaban sin cabeza, otros sin brazos, sin piernas, y otros todavía en una condición más triste, como verlos tirados en el piso. Y entonces dice que yo sencillamente me puse mis manos en la cintura y dije una expresión como, por ejemplo, Dios mío, cuánto trabajo. Entonces yo entendí el mensaje que el Señor estaba enviando porque esa mañana me había despertado con esa sensación. Mentes híbridas, es decir, difícil trabajo para los predicadores, para maestros, las mujeres que el Señor nos ha permitido trabajar en estos ministerios, Lolita, de llevar a las almas a la pureza de la palabra. Nosotras mismas tenemos un reto, un desafío cada día de luchar, Lolita, por salir de la hibridez y constituirnos en lo que Pablo dijo que ahora nosotros teníamos, que era la mente de Cristo. Entonces, difícil meta, ¿verdad? Difícil desafío, pero no imposible, porque lo más importante, creo yo, es que podamos tomar conciencia cada uno. ¿En verdad queremos tener una mente pura? ¿O vamos a seguir deambulando y deambulando en cualquier enseñanza que a mí me parezca como bonita y la tomo
fíjese que también le ponía un ejemplo al equipo, ¿verdad?, de semillas, y les decía que muchas veces el error que hemos cometido, que la Biblia es así como yo la veo, ¿verdad? Es como si toda esa palabra, Lolita, estuviera dentro de un bote de vidrio. Y por supuesto que vamos a imaginarnos que cada versículo, que cada palabra es un dulce. Pero cuando nosotros lo vemos exteriormente, decimos, ¡qué maravilla! ¿Verdad? Y todos queremos tomar de los dulces que están en ese bote. Y está bien, pero algunos van a salir agrios, algunos van a salir ácidos, algunos van a ser amargos como la hiel y algunos serán dulces como la miel. El punto es que todos esos dulces que están ahí los necesita nuestro cuerpo. Todos tienen una vitamina, otra vitamina, otra vitamina, entonces todos son necesarios. Pero si yo meto la mano y saco solamente los que a mí me agradan, entonces voy a cometer un grave error para mi misma alma y para mi mismo espíritu. Entonces, la única manera, Lolita, de poder tener esa mente de Cristo es determinarnos a caminar en la pureza de lo que dice la Biblia. ¿Por qué enfatizo esto, Lolita? Porque esto es lo que Dios me ha dado a mí y cada uno habla de lo que Dios le va dando, ¿verdad? Así es que yo quería, pues, desafiar a nuestros oyentes a que dispongamos el corazón, dispongamos la mente y nuestra alma para que el Señor en esta tarde pueda hablarnos más allá de lo que quizás nosotros podamos esperar. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco, Lolita, vamos a poder hablar un poco sobre el rey y el reino en el Antiguo Testamento. Sobre eso estaremos en estos minutos, ¿verdad? Compartiendo. El propósito de hablar del rey y del reino en el Antiguo Testamento es poder conocer un poco de historia. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento sobre esa revelación de Dios mismo como el rey de reyes, ¿verdad? Entonces, la primera vez que se usa la palabra reino en la Biblia es en Éxodo 19:6, Lolita. Esa es la primera vez que se menciona la palabra reino. Importante ir a la primera mención, porque así nosotros tenemos como ya un orden de cuándo fue que se usó, por qué se usó y para qué se usó. Entonces, mire, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Está hablándole el Señor a Moisés, le está dando indicaciones para el pueblo, mandamientos para el pueblo. Le está diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Mire, hablamos la semana pasada que lo que significa la palabra reino es gobierno, ¿verdad? Dominio. Entonces, el Señor le está diciendo a los israelitas, ustedes van a ser mis representantes en la tierra. Cuando la gente los mire a ustedes, dirá, he ahí el reino de Dios. ¿Cómo, Lolita? Bueno, por eso el testimonio es trascendental en nuestras vidas, porque cuando nosotros vamos caminando, al igual que el pueblo de Israel, la gente tiene que mirar y decir, he ahí el reino de Dios. Cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo actuamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Lo que los vecinos, lo que ven, las personas que están alrededor de nosotros, el tipo de conducta que ellos están observando. Entonces, el Señor les dijo, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes, con ese propósito de que cuando las naciones que estuviesen alrededor de ellos les miraran, se maravillaran, Lolita, se maravillaran del orden, de la santidad, de la pureza, de su caminar en integridad, porque las naciones que estaban alrededor de ellos eran paganas, ¿verdad? Eran truhanes, eran asesinos, ¿verdad? Eran ladrones. Ellos estaban llenos de fornicación, sus prácticas sexuales eran horrendas, ¿verdad? Sacrificaban a sus hijos, los hacían pasar por el fuego. Y entonces, mire, cuando esas naciones paganas observaran a los israelitas, cómo se conducían, cómo eran como familia, cómo se amaban, cómo se protegían como hermanos, ellos se iban a maravillar. Y sabe,
parte del propósito de Dios era que eso atrajera a otros a querer ser como ellos. Lolita, es el reino de Dios. El reino es gobierno. Y cuando un hombre, una mujer decide por voluntad propia, porque el Señor no obliga a nadie, por voluntad propia decide someterse a ese gobierno. Eso es parte del propósito, poder ser un ejemplo, ser un referente y que aquellos anhelen venir también a cobijarse bajo esas alas, Lolita, que anhelen venir y cobijarse bajo ese rey, porque la gente se va a maravillar de ver el trato que este Dios nos da a nosotros, la honra, la gloria, ¿por qué no decirlo así? ¿Verdad? Así es que me llama también la atención en ese versículo que dice que les dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿verdad? Entonces la palabra santa en los originales, kadosh, ¿verdad? Significa santo en el sentido de que Dios aparta a una persona o cosa, Lolita, para cumplir un propósito santo. Mire, me encantó esta definición que encontré. Kadosh, ¿verdad? Con Q. ¿Cuál es el significado? Santo. Entonces el Señor le dice a los israelitas, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo mismo que Dios está esperando de nosotros, Lolita, que seamos gente santa que ha sido apartada para Él, para cumplir un propósito santo. Bueno, uno de los propósitos que más adelante, ya en otra de las lecciones, hablaremos. Uno de los propósitos santos es ganar almas para Cristo. Bien, quiero leer esto textualmente y lo ponía yo ahora que estaba anunciando pues nuestro programa, Lolita. Cuando descubrimos la hermosura de nuestro Dios soberano como rey, como el rey de nuestra vida y llegamos a comprender que somos sus súbditos, vamos a aprender a vivir una vida abundante, no porque vamos a ser ricos, sino porque vamos a ir entendiendo que Él es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades terrenales. Él es el rey, ese rey sublime, que siempre velará por sus súbditos. Lolita, nuestro trabajo no es tanto de pedir y pedir y pedir, sino obedecer, obedecer, obedecer. Si Él es el rey y yo soy un súbdito, puedo estar tranquila en esta tierra, puedo estar segura de que mi Señor cubrirá todas mis necesidades, porque mire, si los reyes siendo malos cubrían las necesidades de sus pueblos, de sus súbditos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a los 4 puntos del reino, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito sobre el territorio. ¿Qué podemos decir del territorio de Dios? Sino lo que nos enseña Génesis, capítulo 1, versículo 1. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está de más decirlo, Lolita. Él no solamente es el dueño de todo lo que existe. Él no solo es el propietario, es el creador de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces eso, sí, ¿por qué no mencionarlo? Le da a él todos los derechos de hacer lo que quiera, con quien quiera y a donde quiera. Porque si un rey terrenal tenía los derechos de decidir quién vivía y quién moría, ¿cuánto más este rey de los cielos? ¿Verdad? Allá en el capítulo 2, no lo busquemos, pero en el capítulo 2 de Ana, cuando ella está dando su cántico, ¿verdad? Ese cántico de gratitud porque Dios le había respondido su petición tan anhelada. Ana, entre las cosas que expresa en ese cántico, dice, Jehová mata y Jehová da vida. Amo eso, Lolita, porque cuando alguien muere, nosotros tenemos que tener paz en nuestros corazones, sabiendo que es Dios quien así lo ha permitido, ¿verdad? Como cuando nace un bebé. Qué lindo, porque Él es el que abre la matriz y el que la cierra, Lolita. Así es que, ¿por qué no glorificar a ese Rey Supremo que puede hacer como quiere, donde quiere y con quien quiere?
Muy bien, un territorio. ¿Qué más? El Salmo 24, versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Y dice que aprendemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, dijo David, porque a él le fue revelado palabras tan sublimes como estas, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Aquí podemos ver a ese rey soberano, Lolita. Ningún rey que ha existido sobre la tierra puede llegar a tener ni un ápice de igualdad y semejanza a este Dios soberano, dueño profundamente, absolutamente de todo lo que existe, desde donde se pone el sol hasta donde se oculta. Al leer estos versículos, Lolita, nosotros debemos de observar esa grandeza, la creación, y sabe, siempre me viene al pensamiento cuando encontramos versículos como estos, quizá en nuestras oraciones no debemos de pasar por alto, estar exaltando los atributos del gran rey, estar declarando, alguien enseñaba por ahí en una materia de oración cuando estuve estudiando en un instituto, llevé una materia de oración y él decía que es importante muchas veces tomar los salmos y llevarlos como una oración, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos llenamos de palabras y de peticiones, pero la palabra que está escrita quizás es la más segura. Y qué lindo cuando la traemos del interior, ¿verdad? Y por ejemplo, imagínese diciéndonos al Señor en esta tarde, Señor, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitan. Y entonces saber que dentro de esos que habitan estamos usted y yo, personalizarlo, ¿verdad? Y esas son esas revelaciones, quizás esas pequeñas semillas, Lolita, que están ahí, que las hemos leído una cantidad de veces, pero no nos las apropiamos, no las hacemos parte de nuestro diario vivir, porque al hacerlas parte de nuestro diario vivir, estos rengloncitos que hemos leído serían suficientes para tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Remitiéndonos a ese Rey soberano. Amén. Bien. Hablemos un poco del Rey. Hemos hablado del territorio, hablemos un poco del Rey de Reyes, ¿verdad? Mire, importante, este Rey siempre ha querido mostrarse a la humanidad. Él siempre ha querido revelarse y vemos en el Antiguo Testamento que Él se le reveló a muchos hijos suyos, ¿verdad? Se le reveló a sus profetas y se le reveló a algunos reyes, pero me llama la atención que se reveló específicamente como rey. Dios se revela de diferentes maneras, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. A algunos se les ha revelado como el sanador, a otros se les ha revelado como el proveedor. Pero yo insto en el nombre de Jesús a todos aquellos que nos están oyendo que no le busquemos solo como el proveedor o solo como el sanador o el salvador de nuestras almas. Hay mucho más por descubrir de este gran rey, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 14, la parte B, él mismo se revela ahí como un gran rey, Lolita. Él dice, mire, Malaquías es un libro muy importante porque Dios está hastiado del pueblo de Israel y él está ahí como enfáticamente diciéndoles quién es él, ¿verdad? Está como recordándoles o ratificándoles. Él les está diciendo ahí en la parte B de ese versículo, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amo esto porque qué hermoso que él mismo se declara, se manifiesta a su creación, se manifiesta a sus hijos como un gran rey, pero también como un gran rey temible, Lolita. Porque cuando nosotros leemos el libro de Malaquías nos damos cuenta que es un libro donde Dios está harto, está hastiado y Él está diciéndoles todos los juicios que va a traer contra sus vidas por causa de que ellos cambiaron su gloria por religiosismo, por
por holocausto, ¿verdad? Y por todas aquellas cosas que él siempre les dijo, no quiero sacrificios, yo lo que quiero de ustedes es su corazón, obediencia, ¿verdad? Entonces, Amén. es interesante leer este libro y poderlo comprender desde el punto de vista del ojo de Dios, ¿verdad? Dios también se cansa, Dios se harta de nosotros, Lolita. Dios es cierto, es amor, pero también es un Dios que se colma en su paciencia. Y aquí podemos verlo en ese libro. Bien, él se está describiendo a sí mismo como ese gran rey, no un rey más, sino como el gran rey soberano, ¿verdad? El rey de reyes y señor de señores. También se le reveló al rey David. Mire, a David en el Salmo 5:22. Mire cómo David, porque si Dios no se te revela, si Dios no se te ha manifestado en uno de sus atributos, tú no puedes expresarlo quizás de la manera que estos hombres lo expresaban. Dice David en el Salmo 5:22, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No todos los personajes de la Biblia tuvieron quizás la grande bendición de poderse exponer a este rey. Y sabe, importante que a David se le haya manifestado como ese rey de misericordia, ese rey al que él podía acudir porque David era rey, ¿verdad? Y qué importante que él siendo un rey y el rey de Israel, un rey tan soberano, ¿verdad? Tan grande, tan importante, él pudiera reconocer que había un rey sobre su cabeza, al cual él Amén. tenía que rendirse y someterse constantemente. También en el Salmo 10:16, vemos ahí también a David que dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Ahí está David mencionando esos atributos del Dios infinito, del Dios que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Cuando él dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Insisto, Lolita, si nos ministrásemos con la palabra misma, si nosotros solitos abriésemos las escrituras cada mañana y nos recitáramos estas porciones y nos dijésemos como de una manera personal, como por ejemplo, ¿verdad? Que yo esta mañana me recitara y me dijera, Elsa, Jehová es rey eternamente y para siempre, pero no solo con los labios, Lolita, con el corazón. Yo le aseguro, Lolita, que ahora mismo sanaría mucha parte de la iglesia que está enferma por causa de la depresión, enfermos de la ansiedad, enfermos de los nervios. ¿Por qué? Porque no nos ministramos con la palabra, porque no comemos, no bebemos, sino que la oímos, pero no dejamos que entre como entra una medicina, porque cuando el médico te da una cápsula, tienes que tomártela para que te haga efecto, ¿verdad? Entonces, porque si solamente miras la cápsula, no te va a hacer nada. Entonces, así es la palabra. Hay que beberla, hay que comerla para que sane nuestros huesos secos. Bien. Amén. David engrandecía el nombre de su Señor. Por eso es que Dios le amaba tanto y por eso es que lo bendijo de tal manera, porque a él, no puedo imaginarme al rey David que se le agotaban las palabras, queriendo engrandecer y trayendo todos esos atributos naturales, aquellos atributos propios del Señor, ¿verdad? Dios siempre ha estado buscando, Lolita, tener un encuentro personal con los hombres, siempre, ¿verdad? Él quiere ser un rey cercano y no un rey de lejos. Ya no es aquel rey como describiríamos quizás al rey Artajerjes, ¿verdad? Que él tenía que extender el cetro. Jesús ya rompió el velo y nosotros ahora podemos entrar con libertad. Pero aquí en el Antiguo Testamento aún Dios actuaba de manera selectiva. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros sabemos que no estaba sobre todos sus hijos, sino que estaba selectivamente, con propósitos específicos. Y entonces
en ese tiempo él venía y escogía a quién se le iba a revelar. ¿Qué características veía el Señor? Pues una cosa, un versículo que nos puede ayudar, no lo tengo ahorita en mente, pero dice la Biblia que cuando sugirieron que David llegara para servir en el reino de Saúl, dice que empezaron a hacer un listado como de 8 virtudes, ¿verdad? Que era un hombre, era un hombre bien parecido, pero habla de sobriedad, prudente en sus palabras, valiente, y hacen ahí una serie de menciones. Y yo creo, Lolita, que de igual manera Dios sigue buscando esos corazones. Él está buscando un corazón perfecto. Él se lo dijo al rey Asa, ¿verdad? Está buscando un corazón perfecto donde poderse revelar. Bien, entonces, él es un rey que quiere estar cerca nuestro. Y quiero hablar un poquito sobre una experiencia sobrenatural que tuvo Isaías, ¿verdad? Fíjese que el contexto de cuando Isaías aparece en el capítulo 6 del libro que él escribió, ¿verdad? Que a él le fue revelado. Podemos ver que él ha llegado al templo y dice literalmente el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Brevemente, quiero comentar el contexto de lo que aquí estaba sucediendo porque es importante conocerlo para entender por qué Dios se le reveló a Isaías, al profeta Isaías, como ese rey. ¿Y por qué esa revelación? Porque a veces nosotros todos quisiéramos tener esas revelaciones, Lolita. ¿Quién no quiere, verdad? Que imagínense, yo vi al Señor y todos cantando y decir, Dios mío, el Señor se me reveló, yo estaba sentada en el templo y sus faldas llenaran el templo. Creo que ha de ser una cosa indescriptible poder transmitir eso. Pero miren lo que había sucedido. El rey Usías fue uno de los reyes más poderosos del tiempo de Judá, ¿verdad? Y fue un rey que hizo lo bueno, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Fue uno de los reyes más brillantes, más inteligentes. Cuenta la historia que los 52 años que él gobernó fueron tiempos de gloria para Judá, ¿verdad? Para Israel, porque él era un hombre que multiplicaba, creaba. Bueno, en la historia de él, que allá la pueden encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 26, en esa historia ya se menciona ingenieros. Él tenía ingenieros creando maquinaria para construir y también para hacer muchas cosas para ir a la guerra. Escudos, lanzas y también aquellas máquinas que se ven que tiraban las grandes piedras. En el tiempo del rey Usías se construyó todo eso, Lolita. Entonces fue un hombre extraordinario, en verdad, uno de los reyes más famosos y más conocidos. Hasta que se encontró en el corazón de él soberbia, ¿verdad? La historia termina muy triste y el rey un día quiso usurpar el lugar de los sacerdotes. Fíjese qué importante, Lolita, este acontecimiento. Era un rey brillante, inteligente, extraordinario y había llevado al pueblo a mucha prosperidad. Pero dice la Biblia literalmente ahí en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas que cuando él se había engrandecido, su corazón se ensoberbeció y ya no le bastó todo ese poder que Dios le había dado, sino que quiso entrar al lugar santo para ministrar con el incienso, ¿verdad? Y usurpar el lugar de los sacerdotes. Y la historia cuenta que los sacerdotes amaban mucho a este hombre y trataron de detenerlo, de decirle, ese oficio no te corresponde, pero él no hizo caso. Y en el momento que está ahí peleando y discutiéndose con los sacerdotes, mire lo que acontece, en el acto le cae lepra en su frente. Ese día, él es sacado, no solamente es sacado del templo, es sacado de la ciudad y nunca más él volvió a reinar. Entonces, Isaías está allá
en el templo llorando. Así lo describen los historiadores, ¿verdad? Los eruditos de la palabra. Dicen de que él estaba pesadumbrado, llorando porque parece ser que había un parentesco y él era profeta en ese periodo, ¿verdad? Fue el primer periodo en que él estaba fungiendo como profeta. Y entonces está en medio de su dolor, sentado ahí, y qué bueno que hay que buscar el templo, Lolita, en medio del dolor y de la angustia. No corramos a otro lugar. Mire, Isaías había corrido al templo, estaba en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese entorno se manifiesta, oiga quién, el gran rey, el rey de reyes, señor de señores, había venido como para manifestársele y como si estuviese diciéndole, ¿por quién lloras, Isaías? Te estoy parafraseándolo, Lolita. La Biblia no se lo dice textual, pero es como si el rey hubiera venido para decirle, ¿por qué lloras, Isaías? ¿Lloras por un rey leproso? ¿Acaso no soy yo más que un rey terrenal? Y es ahí donde el corazón de Isaías es impactado de maneras sobrenaturales, que cae sobre la vida de él una convicción de pecado. Lolita, ya habían pasado 5 capítulos de los escritos de Isaías, 5 capítulos donde nosotros vemos aquella palabra profética dura como un martillo, donde está Isaías llamando al pueblo al arrepentimiento, está trayéndoles y mostrándoles la condenación que les espera. Bueno, en el capítulo 5 podemos ver que hay ahí 5 ayes, hay de los que no sé qué, hay, léanlo, ¿verdad? Los que nos oyen, lean esos 5 ayes. Juicio, juicios, juicio, juicio, juicio. Ahí está el profeta Isaías. Pero en este momento, Lolita, algo sobrenatural sucede. ¿Sabe por qué? ¿Por qué digo que algo sobrenatural? Porque en los 5 capítulos anteriores, Isaías está como fuera del pecado. Él está diciéndoles, esto les va a pasar, muchachos. Miren, esto va a ser Dios contra ustedes. Si no se arrepienten, los va a matar, y empieza, y Isaías está como solo dando el mensaje, pero él está alejado, no está inmerso entre los pecadores. Pero cuando llegamos al capítulo 6 sucede algo sobrenatural y vemos allá en el versículo 5 de ese capítulo 6, cuando Isaías dice, ¡ay de mí! Lolita, una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Amén. Porque cuando nosotros hablamos de Dios, nos llenamos la boca y Dios aquí, Dios allá, Dios aquí. Pero cuando Él se revela, en verdad, Lolita, quizás es un momento donde somos desnudados, donde somos descubiertos, que somos hojarasca. Lolita, que si Él no nos ha matado, es solamente por su misericordia. Es solamente porque nos ama, no es porque seamos mejores que nadie, ni porque merezcamos nada. Es solamente por amor de su propio nombre que Él se ha prometido a sí mismo llevarnos hasta la tierra prometida, como se lo había dicho a los israelitas. Entonces, pero cuando Isaías, aquel que en los 5 capítulos anteriores se había llenado su boca de trayéndoles condenación al pueblo, aquí dice, ay de mí, porque soy muerto. Y él dice, porque siendo, oiga esto, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó aquí? Una convicción de pecado, donde Isaías nunca más volverá a decir arrepiéntanse, sino arrepintámonos. Ya no volverá a decir nunca más, vuélvanse a Dios. No, volvámonos. Cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando, Lolita, tenemos que incluirnos, porque las vestiduras deben de empezarse a rasgar desde el que está atrás del púlpito, desde aquí. Tiene que empezar a rasgarse, porque no hay uno, Lolita, no hay uno bueno. Jesús lo dijo, no hay uno que puedas excluirse de labios inmundos. Labios inmundos. Y alguien podría decir, ¿por qué labios inmundos? Bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos el corazón sucio, la boca está sucia.
pero sabemos que a través de la sangre del Cordero hemos sido limpiados. En este caso se usa un carbón encendido, ¿verdad? Se usa ese carbón que llevan los querubines y limpian su pecado. Lolita, mire qué hermoso lo que podemos ver aquí. No sé de los que nos están oyendo, ¿por quién están llorando? ¿Qué es lo más duro que te ha acontecido en este tiempo o en el tiempo pasado? Y estás ahí sentado, apesadumbrado, llorando. Y el Señor te dice en esta tarde, aquí está el rey que todos necesitamos, el rey que nos consuela, el rey que nos limpia de todo pecado, el rey que nos regenera, que nos devuelve la vida, Lolita, que nos quita toda la inmundicia, porque yo no puedo imaginarme a Isaías después de ese encuentro sobrenatural que tuvo, no puedo imaginármelo llorando nunca más por el rey Usías. Ahí se terminó su duelo, porque ahora había venido el principio de su nuevo amanecer. Porque mire si no era el principio de su nuevo amanecer, que el Señor empieza a decir ahí, ¿y quién irá? ¿Y a quién enviaré? No le hace un llamado directo. Dios tiene sus maneras diferentes de llamar a cada uno, ¿verdad? Y es en ese momento, ha pasado el luto, él ve la revelación sobrenatural, ha sido convencido de pecado y en ese momento él dice, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso, Lolita. Esto es lo que nuestro rey quiere para cada uno de sus hijos. Hemos tenido ese encuentro personal, hemos tenido esa convicción de pecado, hemos sido lavados y limpiados, entonces es el tiempo de decir, heme aquí. Pero si aún estamos apesadumbrados, quizá vamos a usar que estaba en el templo, quizás tengamos que buscar ese lugar secreto hasta que sea restaurado nuestro corazón, hasta que sea limpiado y purificado y vueltos otra vez a estar listos para la gloria de nuestro Señor. Así es, amén. Es necesario levantarnos y alzar los ojos de nuestro corazón para verles por nosotros mismos. Lolita, yo no quiero que me cuenten. Yo no quiero que me digan, cuentan de un rey que hace maravillas. No. Hay una alabanza que así dice, ¿verdad? Cuentan de un rey que hace maravillas, no, dándole poder a su pueblo. No, yo quiero experimentarlo en mi propia carne, en mi propia vida, en mi diario vivir. Yo quiero contarle a otros, no que otros bueno, claro que otros me cuenten, no quiero decirlo con vanagloria ni Dios me libre con orgullo, pero qué lindo que usted tiene sus propios testimonios. Para eso, Lolita, necesitamos levantarnos. Aquel salmo tan hermoso de David cuando dice en el capítulo 24 de Salmos, versículo 9 y versículo 10. Oiga, qué palabras más sublimes las que brotan de los labios del rey David. Él dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y ahí dice una pausa. ¿Qué significa esto de alzar nuestras puertas? Es sencillamente disponer nuestro corazón, levantarnos delante de su presencia y decirle, Señor, mire, así como aquella mujer le anhelaba hijos, quizás nosotros podamos decirle, ¿se recuerda cuando Rebeca le dice a Jacob, dame hijos o me muero? Entonces, y él se indigna y dice, ¿acaso soy yo Dios? Ve a Dios, porque Él es el que da hijos. Entonces, esta pasión que había en esta mujer por tener hijos debería de estar en nosotros por conocer más de este rey, por conocerle y entenderle, porque cuando nosotros vamos conociéndole y entendiéndole, la vida se nos hace más fácil, Lolita. Estaremos tristes, pero por momentos cortos. Estaremos afligidos por un breve momento, pero estará ahí el Espíritu Santo para tocarnos y recordarnos continuamente el gran Rey. Amén.
Me llama también la atención en ese versículo que acabamos de leer, que dice que alzado puerta vuestras cabezas, ¿verdad? Y entrará el Rey de Gloria. Oiga eso, la palabra gloria tiene que ver con peso, con esplendor. Lolita, cuando el Rey de Gloria entró en ese pueblo de Israel, su gloria se manifestaba de día y de noche. Y cuentan los historiadores que las naciones que estaban alrededor tenían temor. Y oiga, voy a usar una palabra aún más fuerte, tenían terror de esa nación. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era tan impactante que los hacía retroceder, los hacía pensar dos veces si ellos podían venir y tocar a ese pueblo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos entonces llenos de miedo? Que somos nosotros los que andamos huyendo, que somos nosotros los que nos andamos escondiendo, que somos nosotros los que andamos como en secreto. ¿Sabe por qué, Lolita? Porque la gloria de Dios probablemente se ha apartado de nosotros por nuestro estilo de vida. La gloria de Dios probablemente nos ha dejado y por eso ahora somos nosotros los que tenemos miedo y no nuestros enemigos, que son los que deben de tener terror de nosotros. Porque así dice también en Deuteronomio, que tus enemigos van a tener terror de ustedes. Esa es una promesa que Dios hizo con nosotros. Pero para que esta promesa se cumpla, Lolita, es que la gloria de Dios tiene que estar sobre nosotros. Y la única manera es, levantémonos, alcemos nuestras puertas para que entre el Rey de Gloria. Y ya no andemos ahí. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Nosotros vamos a saber que Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Bien. Amén. El Rey de Reyes, el que quita y pone reyes. Daniel 2:21 nos enseña que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, el Dios soberano. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo, Lolita? Nos faltan como 13 minutos. Ok. Solo entonces voy a introducir, ¿verdad? Ya hablamos del territorio, que Él es el dueño de todo lo que existe. Hablamos ahorita sobre su poderío como el Rey de Reyes. Quisiera introducir un poco sobre el pueblo que Él espera tener, que Él esperaba tener en el Antiguo Testamento y, por qué no decirlo, que debemos de ser los que ahora decimos estar en Cristo. Mire lo que el Señor le dijo a los israelitas sobre ser pueblo, allá en Deuteronomio capítulo 26, versículo 18 y 19. Y con esto vamos a cerrar, pero esto es hermoso. Ojalá todos los que estén conectados o van a conectarse posteriormente, Dios mío, mediten en este pasaje. Personalmente, Lolita, son pasajes como estos los que me han cambiado la vida, los que me han cambiado mi manera de ver, de oír y de entender quién es este Dios de gloria. Dice el versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, Amén. como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Quiero hacer un alto aquí. Esta declaración, Lolita, fue de parte de ese gran rey para el pueblo que él había escogido, porque fue Dios el que los escogió como pueblo. Y más adelante vamos a ver que no los escogió por su linda cara, que no los escogió porque fueran mejores que nadie. Por el contrario, más adelante vamos a ver un versículo donde dice que eran el más insignificante de los pueblos de la tierra. Igual que nosotros, éramos de los más ignorantes y eso es lo que el Señor fue a buscar. Sí, Lolita. La audiencia está pidiendo que nos extendamos un poco más porque están demasiado interesados. No sé usted cómo está con su tiempo. Estoy bien con el tiempo. No importa que este programa quede entonces tan extenso. Sigamos. No sigamos. Hagamos bien. vigilia. Hagamos vigilia, Lolita. Muy bien. Entonces, mire qué tremendo. Una cosa importante, Jehová ha declarado hoy.
Lolita, un pequeño paréntesis. Solo Dios tiene el poder para hacer declaraciones sobre nosotros. Claro, nosotros podemos decir, sí, yo creo, yo declaro, y podemos usar esa palabra, cuidado con mal emplearla, porque Él está diciendo, yo declaro y que ustedes van a ser mi pueblo, pero yo no puedo declarar y decir, por ejemplo, yo no puedo decir, yo declaro y que tú eres mi Dios. No puedo, Lolita. No puedo decirlo, no se puede, Lolita. El único que puede hacer esas declaraciones es Él. ¿Por qué? Porque yo soy su súbdita y Él es el dueño de todo lo que existe. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Y dice que, ¿cuál fue la declaración? Que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Oiga esto, Lolita. No para que nadie nos trastoque, no para que nadie nos juegue, no para que nadie venga y nos toque y nos prostituyamos y nos vayamos por ahí haciendo como nosotros queremos. El Señor les dijo, miren, yo hoy declaro que ustedes son mi pueblo, son de mi exclusiva propiedad. Eso es como, Lolita, ¿acaso no es el esposo y la esposa? Cuando ellos se casan, Lolita, cuando un hombre y una mujer se casan, es con el único propósito que ese hombre es de su exclusiva propiedad y esa mujer es de exclusiva propiedad de ese hombre. ¿En qué sentido? En el cuerpo, en el alma, en todo su ser. ¿Por qué? Porque el matrimonio lo que representa es a Dios y al pueblo de Israel. Y posteriormente podemos ver a Cristo y la iglesia. Entonces el Señor se está casando con ellos, está haciendo un pacto aquí con ellos, porque más adelante podemos ver que el Señor les dijo que ellos eran su esposa. Pero aquí les está diciendo, yo pacto con ustedes, yo declaro, yo decreto, todas las palabras que usted quiera usar, Dios se las está diciendo a ellos. Y les está diciendo, solo para mí, son míos, yo soy su dueño. Y dice, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer los pueblos? Que fueran de su exclusiva posesión y que guardaran su palabra. Es decir, que siguieran las instrucciones al pie de la letra. Difícil, por supuesto, Lolita, pero no imposible poder entender que el libro de la vida es el que nos guía, el libro de la vida es el que nos preserva de la maldad, el libro de la vida es el que Él les dijo, escojan pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Bien. Pero, como si fuera poco, que Él les estaba diciendo que iban a ser de su exclusiva posesión, dice el versículo 9. Mire qué tremendo. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Lolita, este Dios que se nos apareció en el desierto tiene un propósito sobrenatural para usted y para mí y para cada uno de sus hijitos. Mire, exaltarnos. ¿Quién puede creer? Porque si usted habla de exaltar, quizás nos la piden, pero aquí lo estamos leyendo de la Biblia. Dios quiere exaltarnos, pero para su gloria. Él quiere que nosotros brillemos. Él quiere, amén. Mire, dice, para el honor, fama y gloria. Vaya, Lolita. Él quiere que seamos famosos. El problema es que cuando nosotros hacemos lo que decíamos al principio, tomamos el bote de vidrio y metemos la mano antojadizamente y yo veo ahí, Dios me quiere hacer famosa. Y me lo creo y empiezo a trabajar para mi propia fama. Ah, cuidado, como la Torre de Babel, que trabajaron para hacerse un nombre propio. Terrible eso. Él quiere hacernos famosos. ¿Qué clase de fama Dios quiere darnos a usted, a mí, a sus hijitos? Famosos en santidad, Lolita. Que cuando la gente nos vea, no pueda levantar el dedo para señalarnos como ladrones. No pueda levantar el dedo para señalarnos como extorsionadores. No pueda levantar el dedo para juzgarnos y decir, esa mujer
no tiene solo su marido, también tiene otros. Yo he visto, quizás se levanten no falsos testimonios, porque nuestra manera, aquí voy a meterme quizás en un tema un poco difícil, nuestra manera de vestir, famosos por nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar en todo, Lolita, ¿verdad? O sea, el punto es que Él quiere exaltarnos. Y mire, cuando dice el loor, que nos alaben, fíjese, Lolita. Dios está de acuerdo en que nos alaben. Por eso, un día de esos que le posteaban a usted y que le van a celebrar su cumpleaños, Lolita, eso no es pecado. Que otros vengan y traigan presentes y quieran bendecirla. No es pecado. ¿Sabe cuál es el pecado? Que usted se la crea. Que usted se vaya a ensoberbecer por eso. Y entonces, wow, la Lolita, ¿verdad? No, Lolita. Solo es el loor de Dios sobre su vida, Lolita. Entonces, es la gloria de Dios. Entonces, gracias, entre más humildes, entre más sencillos, entre más, mire, entre más tengamos los pies sobre la tierra, más gloria de Dios, Lolita, más fama y más loor. Entre más sencillez, más humildad, entre más doblegados estemos delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el que tiene que brillar es Él, no nosotros. Nosotros brillamos, pero no es con una luz propia. Es su luz la que está brillando a través de nuestras vidas, Lolita. Vamos a terminar con esto. Mire, porque quiero dejar una segunda parte. Quiero que la gente se quede con ese anhelo. ¿Por qué digo que la fama tiene que ser para Dios? Porque Dios hace famosos muchos hombres y muchas mujeres, pero no todos podemos sobrellevar la fama, Lolita. Y yo aquí aprovecho para decir, estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Porque fíjese que Dios sabe los leones que amarra, ¿verdad? Yo no sé, Lolita, si pudiera sobrellevar una fama como los que van viajando por todas partes del mundo, no sé si podría sobrellevarla. Entonces he aprendido a darle gracias al Señor porque hasta aquí me ha permitido llegar, porque puede que nuestra alma se pierda por esa misma fama. Volviendo al mismo rey Usías, hay dos versículos importantes que yo quisiera leer porque el Señor lo había hecho famoso. Segunda de Crónicas, capítulo 26, habíamos dicho que es la historia donde podemos leer sobre él. Y con esto quiero ir cerrando. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Fíjese que dice específicamente en el versículo 8, dice, y vieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Este hombre había corrido la fama hasta las fronteras. Pero luego cuando vamos al versículo 15, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Ya ahí la fama del rey había trascendido las fronteras, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero un poquito de tiempo más, y dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Lolita, ciertamente Dios escogió un pueblo para exaltarlos, para exaltarse y glorificarse Él sobre ellos, para loor, para fama, para gloria. Pero cuidado, porque cuando nosotros no sabemos manejar su gloria, cuando no sabemos manejar esa fama y ese loor, cuidado y nuestro corazón se enaltezca y venga la lepra sobre nuestras vidas. Hay suficientes historias de la Biblia. Dios engrandece, pero también así derriba.
En el corazón de nuestro rey está exaltar a su pueblo sobre todas las naciones de la tierra. Para esa fama, el peligro es que nuestro corazón se enaltezca. Hemos hablado hasta aquí, Lolita, de la mente híbrida. Dijimos que si la mente no se purifica, como no vamos en pos de la mente de Cristo, nunca vamos a poder desarrollarnos de una manera sana y de una manera santa. Amén. Dios llamó a los israelitas para que lo representaran. Y aquí aprovecho, nos ha llamado a nosotros también como iglesia para representarle. Cuando la gente se pregunta, ¿dónde está el reino de Dios? La gente tiene que decir, ahí está, en Lolita está el reino de Dios. Cuando le descubrimos como rey y nos doblegamos por amor de su nombre, entonces, Lolita, reconociendo nuestra condición, nos vamos a constituir en esas personas, en las personas más felices de la tierra. Las personas llenas de paz, de quietud y de contentamiento, porque estaremos seguros de que Él es suficiente para proveernos como los súbditos que somos de su reino celestial. Muy bien, vamos a orar, Lolita. Padre, te damos gracias de todo corazón en esta tarde, porque nos has permitido meditar en tus santas escrituras. Señor, yo insto por el poder de Jesucristo a cada oyente. Le insto a que vaya a tu palabra. Señor, las profecías pasarán, las lenguas pasarán, todos los milagros pasarán, Señor, pero tu palabra será la que se quede desde aquí hasta la eternidad. Es tu palabra la que abre nuestros ojos, la que abre el entendimiento. Es tu palabra, Señor, cuando nos la recitamos a nuestro propio corazón. Es tu palabra la que nos sana. Es tu palabra la que nos engrandece. Es tu palabra la que nos hace sabios, aún más sabios que los viejos, aún más sabios que los que han estudiado quizás en diversas universidades. Padre, yo insto a cada uno de tus pequeñitos a que podamos crecer cada día más, exponernos ahí, en ese lugar secreto. Así como Isaías había corrido al templo para llorar la tristeza, que nosotros podamos correr al lugar seguro, al lugar perfecto, donde vendrán esas revelaciones sublimes, donde vendrá esa grandeza, ese gran rey que quiere manifestarse y decirnos, yo soy suficiente, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy el que cuidaré de todas tus necesidades hasta el último día que estés sobre la tierra. Gracias, Señor, por este programa. Yo bendigo en esta tarde la vida de Lolita y oro para que esa sanidad sea completada en lo profundo de sus pulmones, Señor, de sus bronquios, que tu mano poderosa, tu mano de sanidad venga desde la coronilla hasta la planta de los pies, que esa sanidad corra por toda el torrente sanguíneo y pueda ser purificado y limpiado de toda contaminación. Asimismo, oramos, Señor, por los que están conectados para que puedan recibir una palabra de aliento, que puedan recibir una palabra de esperanza. Ahora mismo esta semilla pueda correr y pueda ser atesorada, abrazada, para que luego pueda germinar y pueda traer ese fruto sobrenatural más allá de lo que nunca se pudieron haber imaginado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, Lolita. La próxima semana continuamos con algunos mandamientos sobre el pueblo y nos falta hablar sobre las leyes. Les anticipo, estará buenísimo, como toda la palabra de Dios, porque vamos a darnos cuenta, Lolita, de que los 10 mandamientos no eran solamente para el Antiguo Testamento, no eran solamente para el pueblo de Israel, siguen estando latentes, porque Jesús dijo que ni una tilde ni una jota dejaría
de cumplirse. Así es que hasta la próxima semana y que Dios me la bendiga. Le amo y le bendigo, Lolita. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida de los cielos vienen